Esta abadía y concretamente esta iglesia es importantísima en la historia católica de Francia, yo creo que incluso universal. Así que estamos ante uno de los elementos casi más importantes que encontramos en la cristiandad. Han visto unos flashes de unas imágenes que tanto nos gustan en esa sección de Abandonalia, ¿verdad? Meternos en esos sitios donde ya no hay vida, pero todavía sigue quedando todo como si se hubieran ido corriendo porque hubiera pasado algo. Y en este caso, como siempre, Nacho Navarro nos ha traído una Abandonalia de esos que... Yo siempre me quedo, Nacho, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Con unas ganas de acompañarte en estas cosas y en esta me decías, Juan, esta te tienes que venir, que es que encima es el Lourdes. Además te dije, digo, esta es la ¿verdad? ¿Verdad? Y no he podido. Sí. Y no he podido, pero me has dado mucha envidia viendo esas imágenes que ahora veremos la primera parte de lo que has grabado en un seminario gigantesco. Es que es un tema muy tuyo, porque es la relación directa con las famosas apariciones de Lourdes. Es un lugar de milagros, es un lugar de riqueza antigua desde el siglo XI. Y de pronto llegas a un seminario, ¿no? Era una antigua abadía, transformando en seminario, luego en colegio, de unas dimensiones tremendas, lleno de pabellones que se van juntando, hasta que llegas por último a la iglesia y dices, pero ¿cómo puede ser que esto, en el año 97 más o menos, dijesen, bueno, aquí se queda, no nos hacemos responsables nadie, y ha quedado en el más absoluto olvido hasta que una comunidad de maronistas poco a poco intenta reformar diferentes piezas para que no se caiga abajo. Pero es que cuando estuvimos, hacía un mes, medio pabellón había caído por completo. Madre mía, es una pena que estos sitios, además, con tanta historia, que han tenido que ver en apariciones hiperconocidas, en apariciones marianas hiperconocidas, como las de Lourdes, que luego Nacho nos contará qué pasó, incluso en una de esas iglesias que ha podido grabar, estén en esas condiciones, no nos cabe en la cabeza. Y como bien decía, como si hubieran cerrado la puerta con llave de un día para otro, como si ustedes salen de casa, cierran la puerta y lo dejan así durante años. Nacho, vemos primero esa primera parte Fantástico. que has grabado del seminario, gigantesco seminario donde vivían también unas monjitas. Sí, y era donde una estaban escuela. los seminaristas y era una escuela para y niños. está todo tal cual. íntegro. Vamos a ver si está todo tal cual. Yo te preguntaba, ¿y ese 26 en el suelo? No sé, había así con chinchetas que iban trazando números en diferentes estancias. Había también paredes falsas. Esa última parte es muy interesante porque es la antigua abadía. Ajá. Es donde vivían en una primera época todos los monjes benedictinos y más adelante los maronitas, ¿no? Pero fíjate, la enfermería, que estaba con las fichas médicas de todos los alumnos que había habido, de los seminaristas, y se conservan íntegros, están los archivos. Está todo el material que había, todos los botes, imagínate todas las medicaciones que podían utilizar en aquella época. Y esto ya no es ese Abandonalia donde tú llegas a un sitio que pueda estar ya destruido, no, sino vaciado. Aquí está todo absolutamente idéntico. Entonces no tienes esa sensación de abandono brutal, sino... Esto, la última vez, en 1966 se cierra el seminario y en el 97 esa escuela. Y desde entonces está intacto. ¿Pero por qué se cierra, Nacho? ¿Pasa Bueno, algo? Lo del seminario porque ya no es un seminario menor, se lo llevan más cerca de la zona, creo que hasta Olorón, es donde se llevan todo el obispado de Tarbes. Y la escuela, pues porque al final surge una pequeña urbe de esa abadía, poco a poco con el tiempo, desde el medievo hasta que llega hoy. Bueno, pues al final no tiene uso. También había un uso muy importante de este sitio, porque es pieza clave en el Camino Santiago francés, por donde vienen ya directamente, antes de pasar, habitualmente es por Jaca, donde la catedral de Jaca realmente se construye por la afluencia que había de ese Camino de Santiago. Y aquí los peregrinos es donde descansaban.
Y nos encontramos bastantes, que sigue estando en las guías antiguas, de que es un lugar donde acogen peregrinos, pero ya no acogen, pues está abandonado, Claro, está cerrado, y se cuelan, intentan... Pero sí que era un lugar de peregrinaje donde, Claro. haciendo el Camino de Santiago, pasaban por allí y a algunos sí que les daban, como suele ocurrir ahora en muchos monasterios, asilo, ¿no? Claro, y además era parada obligatoria porque era un recinto de milagros, de apariciones, de sanación. Entonces ya no era solamente para pernoctar, para poderse alimentar, sino que era un lugar importantísimo para detenerse antes de iniciar ese camino español. Y nos encontramos con todo idéntico, ¿no? Desde las aulas, cómo están los pupitres, cómo estaba esa enfermería, cómo está incluso las habitaciones de los obispos que estaban allí durmiendo, habitaciones que tienen hasta falsas paredes que tú las abres y hay unos conductos que no pudimos pasar porque están prácticamente destruidos, que te conectan con la iglesia y te conectan con diferentes puntos. O sea, eso que siempre se ha dicho, de esas paredes falsas en algunos conventos que conectaban con diferentes lugares, es muy de El nombre de la rosa, ¿no? Pues está, ¿eh? Donde se movían determinadas cosas y te hacían aparecer en otros recintos de esa gran iglesia, de esa abadía. En este caso también esas paredes falsas. Sí, mira, es todo. Había unas bancadas de madera donde hay un altar, que es la habitación que utilizaba el obispo. Ajá. Entonces, esa bancada de madera, tú la ves normal, pero de pronto quitas una madera, abres con una bisagra que hay el banco, retiras la pared y entonces tienes una oquedad que te conduce hacia diferentes vertientes. Ya de por sí, desde hace muchísimos siglos, tenía la fama de que allí había curaciones milagrosas, antes incluso que lo de Lourdes. Muchísimo antes. Desde sus inicios con los benedictinos, acudía mucha gente primero por la sabiduría que tenían los monjes de allí y luego porque tenían esas facilidades, es que los benedictinos sobre todo ayudaban mucho a liberar del maligno. A todo aquello siempre Sitio de exorcismos. Bueno, es que maravilloso con las reliquias y todo lo que ponía. Esto además es para hacer una de estas películas de poseídos y de exorcismos. Ahora veremos la otra parte, la de la iglesia, donde también tiene lo suyo. Pero a mí ese claustro, pasando por el seminario, metiéndote en la lavandería, todas esas zonas son como de película, ¿no? Sí. Esa lavandería que cuando has abierto las Singer de toda la vida que tenían, y yo creo que todavía en el pueblo seguimos teniendo algunas de ellas, que tenían las abuelas, las bisabuelas, de esas de pedal, dices tú, ¿es de pedal? Claro que eran de pedal, había que darle ahí al pedal. Seguían teniendo incluso debajo de la aguja el trozo de tela que estaban cosiendo. Yo es que no sabía que era eso, pero lo vi ahí todo puesto. Claro, ¿cómo alguien abandona eso así? O sea, sin no recoger. lo sé. Está sin recoger. Es lo que te quiero todas decir, las puntillas que hay de las incluso de las túnicas, casullas que has sacado allí. las casullas, está todo ahí tirado encima de la mesa. Lo dejaron así y se fueron y cerraron. Pero es que es muy raro, Y ¿no, los Nacho? armarios de casullas está todo perfectamente doblado, como para darle uso mañana. Están las casullas ordenadas y todas las sotanas por las tallas y por los nombres de cada una de las personas que lo iban a utilizar. Y eso cierra y ahí se queda. Yo, fíjate, cuando veo las cosas que nos traes de Abandonalia, vale, hay familias que... Pero normalmente tú recoges las cosas más importantes, ¿no? Sí. O esos archivos con información personal de mucha gente, te los llevas a otro sitio, al archivo municipal, pero no lo dejas ahí a la vista de todo el mundo, que lo puede coger cualquiera, que se puede destruir, que puede tener información sensible, ¿no? Bueno, hasta tal punto que tú abres... ahí había un armario que tampoco lo hemos querido sacar por seguridad, porque al final vimos gente merodeando, que tú en cuanto lo abres encuentras la llave y está lleno de jocalías, donde aparecen los cálices, aparecen los copones, aparecen todos los candelabros. Luego hay otro armario que lo abres y es un retablo espectacular de masonería y está todo allí. Es decir, no se llevaron ni los cálices, no se llevaron ni las aras que al final sabemos que para consagrar un altar necesitas un ara que tiene una pequeñita reliquia, que es lo que se chafa, entonces es sagrado. No se retiran y siempre que tú te vas de un lugar que lo desacralizas, el ara se viene contigo, porque entonces ahí puede haber todo tipo de ritos extraños, de misa negra, Claro. etcétera, es como se utiliza. Allí se quedó todo intacto. Y lo que me comentabas desde el año 1022, que es cuando llegan los benedictinos, hay un momento clave que es en 1096, con el duque Sancho de Ascuña, que él acude por diferentes enfermedades con
esas teorías de que sanaban, ¿no?, estos monjes que había benedictinos, y él entonces es sanado de diferentes enfermedades. Entonces es el que dice, bueno, pues como agradecimiento os voy a construir esta abadía, os voy a intentar ceder todos los terrenos posibles, y ahí es ese nacimiento de la gran comunidad benedictina que hay allí. Una comunidad benedictina que poco a poco va en olvido de sus raíces principales, sus creencias de austeridad, etcétera, etcétera, y tienen que llegar los maronitas, que son los que restablecen un poco la cordura dentro de esa abadía. Y más adelante, en la Revolución Francesa, como ocurre en España en 1835, ahí antes es cuando quitan las propiedades a la Iglesia, se las queda el gobierno estatal, y entonces, claro, pues cuando le quitan todo eso, al debilitar la Iglesia, entonces ya queman, hacen lo que sea, y por eso todos los templos en Francia, la grandísima mayoría, son propiedad estatal. Por eso cuando dicen Notre Dame se ha hecho en muy pocos años, hombre, pues porque es de la República Francesa, y el propio ministerio es el que tiene la obligación de cuidar sus monumentos. Pero obligación de cuidar monumentos. Este es un monumento histórico clasificado por dos motivos. Uno, por la importancia de la abadía, y segundo, porque es uno de los núcleos más importantes de arte románico, que siguen estando todas las volutas, los capiteles perfectos con un azul grisáceo del Pirineo, que es una cosa muy atípica, que aparecen esos capiteles entre el bien y el mal, la adoración de los reyes, y también está clasificado por eso, pero al final esas clasificaciones nos llevan a la nada. Lo único que lleva es que al actual propietario, para cualquier remodelación o sujetar algo, tenga que pasar por diferentes ¿Tiene comisiones. un propietario ahora particular? Sí. Bueno, es una comunidad maronita. Cogió una comunidad de París, ellos vienen de Siria también, entonces decidieron, fue muy curioso porque coincidió con el obispo, que también tenía unas raíces de Siria, y dice, oye, nosotros nos gustaría levantar este lugar, porque es de maronitas, que al final es de donde nace parte de esta comunidad, y ahora... Maronitas, para que no sepa la gente... Los maronitas, bueno, sobre todo es una de las grandes comunidades, la más importante, Siria, ¿no?, que tenemos. Es casi lo mismo que tenemos aquí, pero sobre todo ahí con Saint Charbel, que es su santo por excelencia, que un día os contaré una historia muy curiosa que tuve allí con Saint Charbel, que, bueno, te la voy a contar. Cuéntamelo. Mira, yo estaba allí... Un día os contaré, mira, ¿no? yo lo llevo aquí en el teléfono móvil. Sí. Que es Saint Charbel, ¿no? Sí. Entonces, Michel, que es la persona que es responsable de Saint-Pé de Bigorre, él me dijo, dice, hay un santo que es muy famoso para nosotros en Siria, es el más milagroso de toda la iglesia, que él tiene una misión para ti, y tú vas a dar voz a miles y miles de personas dentro de muy pocos días. Va a ocurrir una desgracia, y tú vas a ser el elegido un poco para intentar dignificar esa desgracia y que la gente no se olvide esa desgracia. Estábamos grabándolo un 28 de octubre. El 29 de octubre se inunda el Barranco del Pollo en Valencia, todo lo que hemos estado viendo en Horizonte, y yo el 29, al día siguiente, cogí el coche, como sabéis, y cogí desde este lugar directamente hasta Valencia capital. Y por eso yo aquí lo llevo. Y él me lo dijo el día de antes. Me dice, va a haber una catástrofe, y dice, y tú vas a tener que dar voz a todas esas personas. Y luego cuando fuimos por Rouen, por la catedral, me encontré cuadros de este santo, y digo, pero qué raro. Y mira que tú lo has vivido, pero pues lo llevo lleno, ¿eh? Lo llevo marcado esto, y digo, entonces aquí lo llevo conmigo. Qué bueno. Y esta comunidad ahora mismo, bueno, pues como pueden, con donativos, han abierto una pequeñita página web que tienen ellos, que es saintp.fr, donde la gente puede hacer su pequeño donativo para reconstruir este lugar, porque la historia del templo es una de las historias más importantes de los milagros de la propia Iglesia. Ahora la veremos, Nacho. Es muy importante en la historia de las apariciones marianas de Lourdes este templo, por algo que ahora nos explicará Nacho, pero antes véanlo. Encontramos en la cristiandad. Yo, si lo renuevan, te contrataba de organista, ¿eh? Tenía que dar la nota en la pieza. Una iglesia que estamos viendo que también tiene algunas joyas, ¿no? Como ese cuadro del que hablabas, que una restauración grande necesita, pero que también veíamos que estaba con andamios porque
está cayéndose, aunque tiene algunas representaciones que parece que son buenas. Sí, mira, además, incluso la sillería. Aquí hay una historia que a mí es lo que me enamoró para llevarme hasta este punto, ¿no? Que es una fecha clave, que es 1858, cuando Santa Bernadette tiene unas apariciones muy cercanas, ¿no? Donde la niña Bernadette Soubirous. Exacto, que aparece en una cueva. Sí, sí, sí. Bueno, pues, una especie de destello, ¿no? Sí. Que ve ella, se Exacto. acerca con el ganado que estaba cuidando y entonces es cuando ella dice que se le aparece la Virgen. Pues ella acude al párroco más cercano, un sacerdote que había, y le dice que, claro, pues que esto es un tema muy complejo, es muy difícil. Ella, sobre todo, hay que recordar que era completamente analfabeta, ¿no? No tenía ni constancia ni conocimiento de nada lo relacionado, ¿no? con esta vida religiosa ni lo que podía significar. Pero en este seminario, abadía, ahí estaba una persona que es Monseñor Bertrand Lorenzo Laurens. Él era el obispo de Tarbes y es el que se conoció más adelante como el obispo de las apariciones. Si buscamos el obispo de las apariciones, vemos a esta persona. Entonces, Bernadette acude a esta misma iglesia donde le está esperando el obispo. Entonces ella le empieza a contar esas visiones, esas apariciones, esos mensajes, todo lo que ocurre. Y el obispo, claro, pues le costaba dar credibilidad a todo ello. Y en este punto, el 28 de junio de 1858, crea la primera comisión de investigación. Y en la misma sillería que está a día de hoy desmontada, deshecha, abandonada en esta iglesia, es donde se sentó él con toda la comisión, escuchando a la niña, apuntando y haciendo los informes. Ahí es donde se da veracidad a las 18 apariciones y ahí es donde se ordena que se haga la primera peregrinación a ¿Los primeros Lourdes. Informes de Bernadette? Los primeros se dan allí, en esa misma iglesia. O sea, estamos en un sitio donde ya había curaciones a principios del siglo XI. Sí. Los milagros continúan durante las obras. 5 obreros se caen desde diferentes pisos, tejado y andamios, y conforme se caen se levantan. No les pasa nada. Cogen la baja por diferentes dolencias, máximo eran 4 días de baja, y justamente ocurre cuando se coloca una estatua del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué tiene que ver el Sagrado Corazón de Jesús, que está en auge y en boca de todos desde el día 1 de enero, estampa en mano? Bueno, totalmente. Esto lo que ocurre es que... Estampa terrible, por decirlo de algún modo. Sí, estampa terrible que no tenían que haber sacado desde mi punto de yo por lo vista menos sin ningún sentido, pero bueno. Bueno, esto ocurre que el primer templo de Francia que realmente es consagrado hacia el Sagrado Corazón de Jesús es este lugar. Y aquí es donde nacen todas las peregrinaciones por Francia, antes que la Basílica del Sagrado Corazón de París. Sabemos que esto está la historia de Santa Margarita, que se le aparece el Sagrado Corazón, que dice que Luis XIV tiene que ser el rey que le dé veracidad porque era un nacimiento milagroso, y ella describe, ¿no?, ese corazón, cómo está ensangrentado, cómo lleva diferente una corona de espinas, aparece una cruz dentro, aparecen llagas, etc. Y el primer sitio donde se crea esta advocación dentro de un templo también es esta misma iglesia. O sea, lo tiene todo. Absolutamente todo. Tenía que haber estado, Nacho. Menos dinero para restaurar, tienen de todo. Por eso te dije, digo, pero tenemos que volver. Tenemos que volver porque... Volveremos. Merece la pena, es una experiencia ya no solo histórica, sino también mística. Estar en un lugar que tanta importancia tiene. Y por eso a mí me impactó. Ya no solamente recorrerlo de noche, al final es un edificio en abandono que es muy complejo y duro, ¿no? Pero es estar en un sitio que han ocurrido tantísimos momentos históricos, ya no solamente en Francia, sino en la historia de la Iglesia Católica. Y que tiene que ver tanto con el misterio, además. Absoluto. Súper relacionados con todo tipo de cosas. Siguen habiendo diferentes luminarias que aparecen por esas zonas. Y bueno, ahí están estos mauritas intentando poco a poco consolidarlo y que esta iglesia de las apariciones de Lourdes, esta iglesia donde llega Bernadette, que no se hunde y no se caiga abajo. Ahora han puesto unos andamios, un gran madero, es decir, pues con esto igual hacemos algo. Sería el último milagro, ¿no? Bueno, por eso han hecho esa página web, ¿no?, donde el que no se viniera pueden colaborar abajo. Oye, tenías que mirar en esos archivos, Nacho, a ver si todavía quedan
y hay algún caso de reencarnación, porque ya es lo que quedaría Uy, si lo por ver. Pero tienes que venir tú a buscarlo. Totalmente. Que la última búsqueda que hicisteis, que fue en Garabandal, que dio sus frutos. Garabandal, en Garabandal. Pues eso. Oye, que me das mucha envidia, yendo a estos sitios tan chulos. Me encantaría acompañarte y en algún momento lo haré, ¿vale? Con las gafas. Vamos Sí, los dos. sí. Yo le dije a Iker, digo, mira, dividimos la pantalla. Yo por un lado con las gafas, Carmen por otro, y diferentes caminos. Y fíjate, te decía lo de las reencarnaciones porque vamos a ir ahora con un tema de este libro, Almas Ancestrales, que precisamente habla de reencarnaciones, pero reencarnaciones además en niños muy pequeños. Un tema súper interesante. En niños pequeños. En niños muy pequeños. Bueno, pues esto realmente era apariciones a niños, o sea que también puede estar muy relacionado. Gracias, Nacho, como siempre. A ti, Carmen. A por un la placer siguiente, ¿eh? por este programa histórico, de verdad. A por la siguiente, Abandonalia. Y como les decía, almas ancestrales, niños muy pequeños que de repente empiezan a recordar, empiezan con sus nuevas familias a decir, es que tú no eres mi padre, es que yo nací en un país muy lejano, yo tuve 3 hijas, además puedo describir dónde están mis joyas, yo era un antiguo piloto de la Segunda Guerra Mundial y morí cuando se estrelló mi avión. Todas esas cosas, todos esos casos, ahora mismo, quédense.